Bueno, en principio eso. En un primer momento, daros las gracias a vosotros por apostar en proyectos como este, novedosos y atractivos, ¿no? Y entonces, es verdad que, como bien dices y explicaba antes, ¿no? Que es como el aquatlón o el swim run, son modalidades que están dando mucho que hablar y están ya en auge en Europa y en todo el mundo. Aquí está, pues el año pasado hicisteis la primera edición y yo creo que a partir de ahora la gente va a querer participar más, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que te comentaba anteriormente, una pequeña biografía mía, que yo soy nacido en Andorra, ¿no? En el 75 y mis inicios son en el ciclismo, ¿no? Desde categoría infantil hasta amateur, el primer año de amateur. Entonces, todo este trayecto de competiciones, de entrenamiento, sacrificio, al final, pues te das cuenta claro, compaginar, yo no era un gran ciclista de que iba a llegar a profesional ni vivir de ello, entonces tenía que apostar por la carrera deportiva, ¿no? Entonces ya me enfoqué primero por la gestión deportiva, administración y gestión deportiva, y luego me metí con el alto rendimiento, con el máster de alto rendimiento en deportes cíclicos. Y justo cuando estaba estudiando todo el tema de máster y tal, pues es cuando ya me puse en el tema que comentaba, ¿no? Que me gusta ser activo y practicar y poner en práctica todas las nuevas metodologías, nuevos conceptos de entrenamiento que están saliendo cada vez más y evolucionando mucho y hace que todo el mundo podamos participar de pruebas como estas, ¿no? Como swim room, como aquatlón, como triatlón, como duatlón, deportes multidisciplinarios que al final lo que hacen es distribuir un poquito los entrenamientos durante la semana y no tengas que dedicarte siempre a un mismo deporte, ¿no? Es mucho más completo, mucho más divertido. Y hace pues que eso, que la gente poquito a poco pues se vea atraída por estos deportes y siempre cuando uno viene de un deporte ya de resistencia, ¿no? Cíclico o no, o intermitente de equipo, cuando quiere probar un deporte como estos nuevos, pues hay un factor que es muy bueno, ¿no? Es el factor sorpresa, el factor novedoso, que es lo que comentaba, ¿no? Pues mucha gente va a ver a un familiar, un amigo, a una competencia y cuando lo ve, pues cuando lo ve desde afuera es como que le entran ganas de hacerlo porque, ostras, lo ha hecho, yo también puedo llegar a hacerlo. El año que viene voy a mirar de hacerlo. Entonces, para eso estamos, ¿no? Para indicar un poquito los pequeños conceptos básicos que hace falta, que no son muy complicados para que veáis, para adentraros dentro de cualquier deporte multidisciplinario, ¿no? Y bueno, para eso estamos, más que nada. Llevo 3 años aquí en Argentina viviendo, así que sé un poquito, he vivido en primera instancia cómo son el tema de la natación en aguas abiertas aquí y también cómo son los deportes multidisciplinarios, ¿no? De toda la zona y de todo el país. Entonces, con este aspecto, pues podemos trabajar un poquito más, enfocarlo un poquito más en vuestro terreno propio. ¿Eh? No es lo mismo este concepto en Europa que aquí, ¿no? Ya sea por las distancias, por todo, ¿no? Por el tiempo, por, por, por todo, por la economía, por todo en general no es lo mismo, entonces hay que siempre adaptarlo al país, ¿no? A la zona. Y nada, aquí estamos. Así que una breve introducción, no sé si me he dejado algo, porque es la segunda, pero bueno, aquí estamos para ello y Bien, Pere, ¿me estás escuchando bien? sí, te escucho. Bueno, mira, una de las consultas que nos han hecho es cuánto tiempo de gym y cuánto tiempo de terreno. O sea,
cómo equilibrar, siempre estamos todos con poco tiempo para entrenar, y cómo equilibramos y si tenemos que optar por una cosa u otra. Bueno, es importante saber, sobre todo, que el trabajo de fuerza, el trabajo de gym, el trabajo indoor, habría que mantenerlo durante todo el año. No es como ya, como bien he dicho al principio, eh, ya no es como se pensaba antes, ¿no? Que el trabajo de fuerza solo se hacía en pretemporada y luego ya en temporada se olvidaba, sino que el trabajo de fuerza ya se mantiene, se elabora y se mantiene durante todo el año. Entonces, una parte de ese trabajo tiene que ser preventivo, por prevención de lesiones y cualquier descompensación muscular o articular. Tiene que ser ese enfoque y el otro enfoque sería más, pues eso, ¿no? Para enfocarlo más al deporte en sí, a lo específico, al incremento del rendimiento, porque hay realmente en el trabajo de fuerza eh, hay cadenas musculares que no se pueden, o sea, grupos musculares bien específicos que solo se pueden trabajar en un momento dado dentro del gimnasio, con ejercicios específicos, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, nos enfocamos en swim room, natación, correr o aquatlón, que es natación y correr, pues tendríamos que trabajar un poco todo el cuerpo, ¿no? Tanto como la natación nos implica más la parte superior y el correr pues más la parte inferior, ¿no? Esos serían dos aspectos muy importantes y el otro menos importante, sino más acentuado es la zona de propia dicha core, que hay que trabajarla muy bien por el tema de esto, ¿no? De los cambios, al ser multidisciplinario, el cambio de disciplina de una a otra, pues sufre diferentes adaptaciones fisiológicas que a través de un buen trabajo de core, de toda zona media y zona estabilizadora, hace que podamos adaptar mucho mejor todos los trabajos que metamos fuera, ¿no? O sea, Bien, es importante. bien, Pere. Acá Fer Peter nos pregunta cómo se organizan los entrenamientos para prepararse para hacer multidisciplinas, ¿sí? Eh, ¿Qué le podemos decir? Ella es parte Bueno, de los principiantes, dice, pregunta para principiantes, por dónde arranca? vale, como principiante, lo bueno es preguntar, vale, si eres principiante, ¿qué se te da mejor? ¿No? Por ejemplo, si hablamos de un deporte multidisciplinar, hay varias disciplinas, ¿no? Hay una que se te va a dar bien o que se te da menos mal y hay una que se te va a dar peor, ¿no? Eso es importante saberlo desde el principio porque nos va a dar mucho que decir de esa persona en concreto, ¿no? De decir, mira, por ejemplo, en esta persona, ¿no? Que dice, ¿qué debería de hacer, no? Pues la pregunta yo se la volvería a hacer y diría, ¿cuál es tu punto fuerte? O ¿cuál es tu punto menos fuerte, no? Y a partir de ahí le diría, pues le podríamos dar otro tipo de orientación para empezar, porque no todas las personas vamos a partir del mismo principio, ¿no? Bien, acá Fer Peter ya te contestó, te dice, en mi caso se me da mejor la bici. Bueno, muy bien. Si ella, en el caso de que se le da bien la bici y quiere participar de triatlones, multidisciplinar o duatlones, correr bici, entonces, si ella se da muy bien la bici y ya tiene la capacidad aeróbica ya de base ya hecha, entonces lo que hay que hacer es perfeccionar más los otros aspectos, ¿no? Si se quiere meter en triatlón, por ejemplo, eh, la parte técnica de la natación es muy importante. Si se quiere meter en duatlón, pues hay que empezar poquito a poco a trabajar la carrera a pie por volumen de tiempo siempre, ¿eh? De menos tiempo a más tiempo e ir incrementando poquito a poco las intensidades, ¿vale? No sobrepasar mucho las intensidades, sino primero atacar poco a poco volúmenes según el objetivo que quiera alcanzar de ese deporte multidisciplinario. Si es corta distancia, media distancia, larga distancia, se hace de a poco, de menos a más, de volumen, y luego las intensidades se van colocando poquito a poco. Bien, acá hay otra pregunta, pero tengo otra pregunta que entró por otra plataforma que está asociada a esto, que es que me consultan, Ajá. no me consultan, te consultan, cómo vive en la ciudad, cómo hace
para entrenar para un evento que transcurre en la montaña? Vale, por ejemplo, cuando alguien vive en la ciudad y no tiene la posibilidad de salir a la exterior por lo que sea, porque vive justo en el centro y salir, si quiere entrenar, por ejemplo, un swim room, la natación es fácil, ¿no? De entrenar, entre comillas, porque una piscina la tenemos todos que podemos llegar a tenerla para, cerca, ¿no? Para practicarlo. Y lo más complicado en su caso sería el trabajar el entrenar, ¿no? El tema de los desniveles, el trabajo excéntrico. Entonces, la parte de fuerza acapararía un proceso muy importante de hacerlo bien en los trabajos, enfocarse mucho en esos trabajos excéntricos, ¿no? En trabajar mucho la parte inferior y la fase excéntrica. Y luego, pues eso, sí o sí habría que buscarse algún gimnasio que tenga alguna cinta que podamos trabajar con desniveles, que podamos subir desniveles para trabajar esas variaciones de terreno que no podemos conseguirlas en la ciudad, ¿no? Bien, Pedro, ya vamos con tu pregunta, pero vamos a ir mezclando con otras que están más vinculadas. Acá, por ejemplo, Claudel Col te pregunta eh, cómo pueden entrar. Ah, no, perdón. Vamos con Virgi, que tiene una pregunta más similar. ¿Con qué frecuencia recomiendas el entrenamiento de cada disciplina? En el caso de duatlón, de triatlón, de swim ram o de acuatlón. Vale, dependiendo de qué disciplina, multidisciplinar, o sea, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de triatlón y de corta distancia, hay que saber que por ejemplo, el ciclismo abarca un volumen más importante, ¿no? Y la carrera a pie en triatlón es determinante, ¿no? El factor determinante. La natación sería el factor más selectivo al principio, pero no tan determinante. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, en triatlón habría que enfocarle un poquito más de tiempo a lo que es el volumen en horas del ciclismo, la calidad de intensidad en carrera a pie y lo técnico en natación, ¿no? Esa sería la distribución para un triatleta, ¿no? En el caso de un triatleta. En el caso de un duatleta, a nivel de duatlón, pues sería eso, ¿no? El volumen de ciclismo englobaría la parte mayor del trabajo aeróbico, ¿no? Y la carrera a pie, pues sería lo mismo, trabajar, alternar entre volúmenes e intensidades con la carrera a pie, porque son factores, siempre ha sido el factor determinante en duatlón y triatlón la carrera a pie, ¿no? Si hablamos de aquatlón, ahí ya empezamos a trabajar diferentes aspectos, ¿no? Porque el volumen de la natación tiene que tomar mayor importancia con la técnica, ¿no? Y la carrera a pie, pues, sigue siendo determinante y hay que trabajarla, pues, de la misma manera, ¿no? Con volúmenes e intensidades. Hablamos de swing room, aquí ya se cruzan todos los conceptos, por eso está muy bien. En swing room, ¿qué pasa? Que como tenemos terrenos variables, tanto correr como nadar, como correr, como nadar, entramos, salimos, entonces tenemos que preparar todo por igual. Sí que es cierto que la carrera a pie sigue siendo determinante, pero la natación, al ser varias entradas y salidas, también hay que trabajarla de forma conjunta, no aisladamente. Eso es lo bueno que tiene el swing room, ¿no? Bien, acá Juan Pedro Bota pregunta si, porque que esto surge muy frecuentemente con Aquatlón, con Swim Room, si se nada y se corre todo mezclado o primero se nada y después se corre. ¿Podrías explicar brevemente qué es el Aquatlón y qué es el Swim Run a partir de ahí contestar otras preguntas que ya son específicas? Perfecto. Mira, a diferencia de aquatlón, es que tenemos un punto de transición. ¿Qué quiere decir? Que como en triatlón, en duatlón, tenemos unos boxes que desde esos boxes tú dejas un material que puedes cambiarte y puedes cambiar la disciplina de una a otra siempre y cuando utilizando ese box y llegando a meta sin el material a llevar. Entonces tienes un trabajo de transición, ¿no? Tienes un trabajo normalmente en aquatlón, ya sea aquatlones de modalidad olímpica o sprint, si se sale nadando,
Sales nadando, entras a boxes para cambiarte para correr y llegas a meta, ¿no? Hay diferentes modalidades de aquatlón, pero siempre tienes un punto en común que es boxes, donde puedes cambiarte. ¿Qué pasa con el swim room? La diferencia es que el swim room llevas todo tú el material encima, todo el material, zapatillas, palas, todo lo que puedas llevar, pool boy de flotabilidad, todo lo que puedas llevar que se permita. Y con lo que sales tienes que llegar. No hay un punto de transición fijado, sino una vez que se inicia la competición del swim room hasta que se acaba, va por diferentes sectores. Ya puedes empezar corriendo, luego te metes en agua, sales corriendo, pero sigues llevando el material y no hay ningún punto donde se pueda dejar o cambiarte de ropa ni nada, ¿no? Sales con el mismo material que tienes que llegar, o sea, llegas con el que tienes que salir, perdón. Esa es la diferencia. Bien, y respecto a eso, hay varias consultas respecto a cómo entrenar en el swim room el hecho de no tener freno, o sea, estar pasando de de nadar a correr y de correr a nadar sin tener una pausa, ¿sí? ¿Cómo entrenar eso? ¿Cómo afecta por ahí cardiovascularmente? Y a su vez, ¿cómo entrenar eso con la indumentaria? Porque digamos, por ahí uno cuando sale a trotar, no sale a trotar mojado, sino que, pero en el swing room corres con las zapatillas mojadas. Hay varias consultas respecto a esto. Vale. Bueno, lo que sí es importante explicar es que no porque vayamos a hacer un tipo de competición como el swim run o el aquatlón o el triatlón o el duatlón, tenemos que entrenar siempre tal y como va a ser, ¿no? Se puede entrenar separadamente y luego en algún momento dado de la preparación, pues meter un entreno de multitransiciones, ¿no? En el swim run es mucho más fácil hacer las multitransiciones porque con una piscina nos basta, porque se trata de ponerte la ropa tal cual y hacer unas, ya sea en metros o en tiempo, da igual, se puede calcular en tiempo igual, decir, mira, 10 minutos nadando, salgo de la piscina trotando, le doy 3 vueltas a la piscina que me haga más o menos unos 3 o 4 minutos corriendo, me vuelvo a meter en el agua nadando y ahí es donde tú puedes también, trabajando esas multitransiciones, pues un día probar como las zapatillas, nadar con zapatillas. Luego cuando veas que nadas con zapatillas y ves que la flotabilidad no es la misma, pruebas las zapatillas con un pequeño flotador en el empeine y verás que te ayuda, ¿no? Que te favorece un poquito a que no se te hundan tanto los pies. Son sensaciones que las puedes tener en un momento dado, no hace falta entrenarlas siempre con esa idea, con ese concepto, pero sí entrenarlo paralelamente, ordenarlo bien durante la semana para luego, una vez cada 2 semanas, por meter un entreno de multitransiciones, ¿no? Y ahí es donde se entrena con todo el material, con las palas, con el pulvo y con todo lo que se pueda o se quiera llevar. Bien, hay varias preguntas. Claramente, digamos, como la vedette, la novedad es el swing room para nosotros en Argentina. Vos tuviste la posibilidad en España no solo de trabajar con deportistas, sino además haber participado en swing room, así que tu experiencia nos es muy valiosa. Y hay varias consultas respecto a indumentaria y accesorios. Te preguntan si es recomendable el snorkel que se ve en algunos videos de swim room. Esto es importante también aclarar que es una diferencia entre el aquathlon y el swim room. En el swim room está permitido utilizar muchos tipos de accesorios como manoplas, como snorkel, como flotadores, como pool boy, a diferencia por ahí de lo que es un triatlón convencional o un aquatlón. Y acá específicamente preguntan respecto a si conviene o no usar snorkel, si respecto al tipo de zapatillas y también preguntan respecto a medias de compresión, posiblemente porque hayan visto también en los videos unas medias que son similares, pero quizás nos puedas contar un poco la diferencia. Perfecto. Sí, mira, en el caso de, por ejemplo, del snorkel, ¿no? ¿Qué pasa con el snorkel? El tema nos ayuda mucho a hacer la brazada
el snorkel sin tener que sacar la cabeza del agua, ¿no? Pero yo sí que realmente en aguas abiertas soy más partidario de no utilizar el snorkel para que haya para solo con el hecho del tema de la orientación, ¿no? Se trabaja mucho el tema en natación en aguas abiertas, el tema de la respiración frontal. Cada 3 o 4 ciclos de brazadas, pues se hace un ciclo de brazada frontal, se respira frontalmente y te orientas en el punto donde te diriges. ¿Qué pasa con el snorkel? Ese proceso se anula. ¿Cuándo se utiliza el snorkel a veces? Cuando se hacen estas competiciones en parejas. Cuando se suele hacer en parejas, sí, porque hay uno de los dos que dirige la batuta y el otro no se deja llevar, ¿no? Y rectifica un poquito la posición de flotabilidad. Pero cuando estamos hablando a nivel de individualización, o sea, un swim rule individual, yo la verdad que recomendaría sin snorkel, porque la respiración, más que nada, no nos va a facilitar tanto en aguas abiertas utilizarlo, pero nos va a anular ese concepto de orientación, ¿no? Y es básico, ¿eh? En swim room o en aguas abiertas, el aspecto de orientación es muy, muy importante también, porque a veces como te diría, te ahorras muchas brazadas de más o muchas rectificaciones de circuito, ¿no? Entonces, con el tema de snorkel, ya te digo, aportaría más cuando son en swim room, por ejemplo, en competiciones por parejas, que estás más guiado del cabecilla, ¿no? Que diría yo, el que tira de la pareja es el que va adelante y el otro, pues como va a ir más descansado, utiliza el snorkel. Pero el snorkel mejor, y más si sois debutantes, mejor no. En aguas abiertas no, porque luego utilizar el snorkel depende del oleaje, si es mar, si es lago, si hay viento o no. Cuando entra agua en el snorkel también es complicado en aguas abiertas, ¿eh? Sacarlo, y entonces hay que intentar evitar pasar ese mal trago, ¿no? Con el tema de las palas, sí. Las palas es la indumentaria que es, como te diría, la estrella que sí o sí hay que llevar. Seas nadador o no, las palas, unas manoplas, ¿no? Para nadar, son importantes en el tema del swim run, porque es poco tiempo el que se va a implicar en el agua, entonces ese poco tiempo, toda la brazada que tú puedas pillar, toda esa tracción de agua, te va a facilitar mucho más el avanzar, ¿no? Y te ayuda a esa flotabilidad con el cuerpo, con las bambas, las zapatillas que están mojadas y el cuerpo se hunde un poco, pues con la pala es como que le ayudas, ¿no? a trabajar esa flotabilidad. El tema del pool boy, lo mismo, para facilitar la flotabilidad. Las medias compresoras sí se utilizan ¿por qué? Porque debajo de esas medias compresoras tú puedes también poner elementos de flotabilidad. Son como unas pequeñas espinilleras que van debajo de las medias compresoras y te ayudan a levantar la parte de las piernas, ¿no? ¿Qué Bien. más? Y respecto a Tipo las de zapatillas. Tipo de zapatillas. Tipo de zapatillas, obviamente, tienen que ser de trail, más enfocada de trail, no ir con zapatillas ni voladoras, ni blandas, ni de carretera, sino más enfocada a trail y que sean dentro del concepto de trail, que no sean pesadas, porque todo lo que sean transpirables, ¿no? De tela transpirable, que se mojen y que al salir se puedan secar o drenar muy rápidamente, ¿no? Es lo que se busca. Bien, fantástico. Ahí, para los que no estuvieron, no escucharon por ahí al principio, va a haber la idea es hacer un vivo por mes. En el próximo vivo, que es el 28 de junio, va a estar Fanny Khan, que es la campeona mundial de Swim Ram, específicamente hablando de indumentaria y equipamiento, porque es todo un capítulo. Sin embargo, hay consultas que vienen por este lado y dentro de eso consultan ahora Pérez respecto a la indumentaria, justamente a la ropa. Usar traje de neopreno, no usar traje de neopreno, usar calzas, usar trisuit. ¿Qué es lo que conviene? Claro, a ver, en el caso de Sweet Room es un trisuit, es un mono específico. Es un poquito más grueso,
¿no? De lo normal, porque el tri-suite, lo que es el tri-suite de triatlón o de duatlón es finito, es licra. Entonces, ¿qué pasa? Que en Swing Room hay un tri-suite, un mono mmm, específico y un poquito más gordo, ¿no? Para ayudar a esa flotabilidad. También ayuda a cuando sales del agua que se seque lo más rápido posible, ¿no? Entonces es un material específico, pero que si es para probarlo con un tri-suite se puede hacer perfectamente, porque en el tri-suite, lo que es el mono, ¿no? De triatlón, enseguida cuando te entras el agua pues se moja rápido y a la que sales 5 o 10 minutos ya está seco. Es lo que se busca, ¿no? Que esa prenda se moje y se seque, se moje y se seque, sin que pese. Bien, Pere, nos quedan los últimos 5 minutos. Nos estiramos un poco y vamos a terminar a las 9 porque la idea era media hora solamente. Nos estiramos un Vale. poco porque tuvimos esas pequeñas cuestiones técnicas al principio, pero me tomo el atrevimiento de responder una de ahí de Pauli, que pregunta si es obligatorio el uso de neopren. Como en Argentina todavía no hay indumentaria específica de swimrun, porque de hecho, digamos, hay zapatillas que son específicas de swimrun, lo que nos está diciendo Pere es, con los elementos que tenemos en Argentina hoy, cuáles no serían los más convenientes, pero hay indumentaria específica. Por tanto, digamos, nada es obligatorio para competir con este Swing Ram. Tienen el reglamento en la página web. Hay mucho material sugerido, pero no puede ser obligatorio porque no hay material específico. Y, y acá también preguntan por otra pregunta sobre el tema de, ¿cómo se llama? De zapatillas. Preguntan por recomendación de alguna marca, que hay varias que afuera tienen buenas zapatillas de Swimram, pero también la realidad en Argentina hoy con la importación es que compras la zapatilla que conseguís y que por suerte sea de tu número, porque tenemos enormes dificultades con eso. Sin embargo, ¿tenés alguna recomendación extra o más específica con respecto al tema de las zapatillas? Bueno, a ver, respondiendo al tema de las marcas, es muy especial esto. Ya sabes que en el tema de Swinrun ahora, hoy en día, hay muchas marcas que ya se han profundizado en el tema, ¿no? Pero bueno, el tema de las marcas es muy personal. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de que se quiera iniciar la gente en el Swinrun, hay zapatillas que son de trail, que son muy, ¿cómo te diría? Muy versátiles y tipo, te voy a poner marcas, pero por decirlas, ¿eh? Salmin tienen, y aquí en Argentina he visto bastante, Salmin llega bastante. Salomón tiene las Salomón, que son las que son un poquito más ligeras, las Sportiva, son zapatillas un poquito más técnicas de las de trail, pero que son las menos ligeras, ¿no? Eso se va a buscar. Pero que en marca no hay, en zapatillas, aparte de la específica de Swimrun, sí, pero en zapatillas no. A nivel de material deportivo, todo el tema de HIIT, es importante que ellos tienen una amplia gama, son los que han apostado por Swimrun desde el principio y a través de ellos se va a tener que conseguir todo, yo creo. Bien, muchísimas gracias, Pere. Nos queda un minuto de transmisión, así que cualquier consejo que quieras dar de cierre. Bueno, daros las gracias a vosotros en especial y sobre todo alentaros a la gente que pruebe esta disciplina de Swimrun o Aquathlon, que lo prueben porque les gustará. Es una manera de mezclar varios conceptos y de evolucionar, ¿no? También porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? De experimentar con nuevos eventos deportivos y poquito a poco pues vas congeniando con otro tipo de gente y te da prioridad pues a hacer un día solo aguas abiertas, un día solo correr y un día agruparlo y hacer un swim run, ¿no? Así que animo a toda la gente a que lo pruebe y que le guste, vaya, espero. Bien, muchísimas gracias, Pere. Quedan muchas preguntas más porque nos estaban mandando por otros lugares, pero bueno, para que todos sepan, digamos, este era el primer vivo. El mes que viene tenemos un vivo
con Fanny Khan, el que sigue con Santi, que tú lo conoces a Santi, ¿nos puede dar alguna referencia? Para mí, Santi es uno de los maestros, la verdad, Santi Pellejero. Es un deportista, ha sido un deportista de élite, de alto nivel, de España y muy buen entrenador y preparador físico. Y la verdad que muy buena persona. Os aportará mucho, muchísimo y la verdad que, que, bueno, contar con todo este grupo humano es importante también, ¿sabes? Para sacar dudas y animar a toda la gente que tenga miedo a iniciarse en esto, que no hay que tener miedo, porque todo al final es probarlo una vez que estás adentro y ya está. Luego te gusta, no te saca nadie. Buenísimo. Muchísimas gracias por contagiar tu energía, tu buena onda, tus conceptos clarísimos. Obviamente quedan muchas inquietudes que esperamos seguirlas abordando en los próximos vivos. También podemos llegar a repetir contigo más adelante porque van a ir sumándose dudas en la medida que esto vaya llegando. Por cualquier cosa saben que cuentan con la página aquatlon.ar, en donde tienen la inscripción a los dos eventos, los reglamentos y demás, y a través de las redes nos pueden seguir haciendo consultas. Un agradecimiento también muy especial a GED, que es nuestro principal auspiciante y realmente se ha comprometido con todo con nosotros para ayudarnos a traer esta disciplina del swim por primera vez a la Argentina. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Pérez, por tus conceptos y a todos los que se sumaron y participaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.